Capítulo 9. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. La venida de Elías. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida, y corriendo hacia él les saludaban. Y él les preguntó: ¿Qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: Desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿Cómo, si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: Esta clase con nada puede salir sino con oración. Jesús anuncia otra vez su muerte. Saliendo de allí iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. El mayor en el reino de los cielos. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿Qué discutíais por el camino?
Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Recompensas y advertencias. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Capítulo 10. Jesús en Judea. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los 2 serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. El joven rico. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas cosas,
Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Peligro de las riquezas. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Y mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres, e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Jesús anuncia su muerte por tercera vez. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Petición de Jacobo y Juan. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo es sanado. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino.